necesito tomar unos minutos para compartir con la iglesia los enlaces. Si necesita que yo le ayude en algo más, me dice, por favor. Sí, con las lecturas. Yo te voy guiando ahí. Estamos hablando entonces en la... Yo te guío, no te preocupes. El mensaje y la razón del Evangelio estamos en este propiamente. Mira qué curioso, en YouTube no está empezando, no está trabajando. No. Bueno, si no funciona, no funciona. Muy buenos días a todos. Damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad de compartir el estudio bíblico de hoy, miércoles 25 de enero del año 2023. Me acompaña acá en el salón el hermano Jorge Cabezas. Jorge, salude. Hola, buenos días hermanos, bendiciones a todos. Gracias. El hermano Marvin Gómez no está con nosotros el día de hoy porque él está sirviendo en un campamento de remanentes en la ciudad de Panamá, bueno, en un lugar que se llama Cerro Azul, en Panamá, en el país de Panamá, y está recibiendo capacitación y además está sirviendo allá. Esa es la razón por la cual estamos hoy Jorge y yo, y lo que vamos a hacer es desarrollar un poquito más o repasar y compartir el tema del mensaje de la razón del Evangelio. Quiero empezar por algo que compartíamos Jorge y yo hace un rato, que es el Salmo 86:5. Le voy a pedir a Jorge que me lo vuelva a leer. Es importante que leamos este salmo, esta porción de la Escritura, que debe ser un anclaje, como un ancla en la vida de cada uno de nosotros. Jorge, si me lo lees, por favor. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Vean qué interesante. Pocas veces se habla de esto. No es que pocas veces se habla de esto, porque en realidad sí se habla. De hecho, pues los mensajes que proclamamos acá en la Iglesia Cristiana La Verdad siempre tienen que ver con el perdón, con la obra de Cristo, con la oportunidad de salvación que tenemos, pero muy pocas veces a una persona creyente se le hace recordar cuando cae en algún pecado o cuando está en alguna situación complicada en su vida personal, se le hace ver esta característica personal de Dios. ¿Y a qué me refiero a esta característica personal de Dios? Vean cómo dice el salmista, es David, es un salmo de David, escrito por David, inspirado por el Espíritu Santo. Dice así: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Oro a Dios para que ese estudio bíblico de hoy llegue a los oídos y al corazón de alguna persona que hoy, al igual que tal vez que Jorge y que yo y que el hermano Marvin, alguna vez nos sentimos, como dijiste vos, despreciados,
menospreciados por personas, por iglesias, cuando tuvimos alguna situación personal difícil. Correcto, así es. ¿Verdad? Y nosotros en algún momento... Desechados. Desechados, esa fue la palabra que usaste, Jorge. Desechados. Ya, hechos a un lado, arrinconados, desechados. Por algunas personas que, voy a decirlo así, creían que hacían lo correcto. En su visión humana de las situaciones, creían que con Jorge actuaban correctamente, que con fulano hablaban correctamente, que conmigo, y en realidad nos estaban desechando. Compartí ahora con Jorge de que esta porción del Salmo 86, versículo 5, fue el ancla a la cual yo me aferré en algún capítulo de mi vida para comprender el amor y el perdón de Dios en mi vida personal, y que puede ser en la vida personal de cada uno de ustedes. Por eso es que insisto, oro a Dios y le pido al Señor que estas palabras lleguen al corazón y a los oídos de alguien que hoy las necesita. Dios, por su naturaleza, además de que es bueno, y nadie duda eso, de que Dios es bueno, y por ahí la Biblia lo enseña en otros pasajes, no solo es bueno, es perdonador. A diferencia de nosotros los seres humanos, que somos rencorosos, que establecemos nuestra propia justicia, ¿verdad? Que juzgamos según la apariencia de nuestros ojos, no según las intenciones del corazón. Y Dios no es así. No, y lo peor que juzgamos desde nuestra propia naturaleza humana. Y con la información de que disponemos, Jorge. También. Que a veces es subjetiva, es incompleta y además es parcializada. ¿Verdad? Entonces nosotros juzgamos, no, como decía el Señor, no con juicio justo, sino que es con un juicio injusto. Y muy radical. Y además... subjetivo. Subjetivo. Y además lo que más, bueno, no lo que más, espero que hoy me comprendan el mensaje, sin apego a la Escritura, juzgando. Ahorita ahí Jorge yo no sé hasta qué punto Jorge que ellos se apegan a la Escritura, pero siempre para apoyar su pensamiento o su forma de razonar, pero no hay que hacerlo al revés, que sea la Escritura la que impere en nuestro razonamiento, no nuestro razonamiento que quiere que la Escritura, basarse en la Escritura para apoyar que estoy teniendo la razón. Sí, Jorge, para llevar orden, te voy a pedir que ores al Señor, de verdad, para que aquella persona que hoy necesite de esta palabra, que el Dios le habla al corazón y que sea de bendición en sus vidas. Jorge. Bueno, Señor, te damos gracias. Hoy sabemos que es un culto o un estudio completamente diferente al que hemos llevado, pero realmente, como dice tu palabra, todas las cosas nos ayudan a bien. Hoy siento en mi corazón que es un estudio para reconstruir, para reforzar y para fortalecer nuestro espíritu, para levantar los caídos y para fortalecernos aún más a quienes estamos fortalecidos, si es que lo estoy, Señor. Pero te doy gracias infinitas por ello y te pido que pongas tus palabras en boca del hermano Daniel, que nos guíes y que seas tú por medio de tu palabra la que nos instruya y nos dé el conocimiento necesario para realmente alimento y fortalecimiento de nuestras vidas espirituales. En nombre de Cristo Jesús te lo pido, amén. Amén, amén.
como bien hemos dicho, pues hoy, y lo mencionó Jorge, hoy es un día diferente porque el hermano Marvin está en Panamá y en lo personal a mí no me gusta, digámoslo así, invadir lo que otra persona ya está enseñando. No es de mi agrado, por respeto ministerial a lo que otra persona esté haciendo, más cuando se estaba pegándolo a la escritura. Hoy tenemos que hablar acerca de esto, el perdón de Dios. Ya lo dijimos, el Salmo 86:5, cómo nos enseña que Dios es por naturaleza perdonador, no es por naturaleza desechador, como dijo Jorge, para nada. Bendito sea Dios por eso. Amén. Y ahorita tal vez vamos a recordar algunos ejemplos. Y dice, y es grande en misericordia para con todos los que te invocan. ¿Qué hace la diferencia aquí? La diferencia primero es estar convencidos de la misericordia y el perdón de Dios. Cuando algún cristiano ha caído en pecado, no importa la naturaleza, no importa qué tan grave ante los ojos humanos sea, debe leer este Salmo 86:5 o este versículo 5 del Salmo 86 y convencerse, hacer suya y propia la palabra de que Dios es por naturaleza perdonador. Y siempre lo va a hacer. Y vea que aquí no está citando excepciones. No, y ¿sabes qué me llega a mí? Casi siempre vemos a Dios desde un punto de vista humano. Ajá. Respecto a lo que nosotros sentimos, porque nuestra naturaleza está en que dos cosas. Cuando cometemos un pecado, nosotros mismos somos los primeros que nos señalamos y que deseamos apartarnos de eso. Nos desechamos. Ajá, es correcto. Y segundo, que realmente tomamos el pensamiento de que todas las personas, como nosotros nos vemos desechados, nos van a desechar. Pero olvidamos que Dios nunca nos va a desechar y que Dios también lo que nos anhela con amor. Que volvamos otra vez a hacer que seamos parte de Él. Sí, ahí tengo, para las personas que están viéndonos por redes, ahí está subrayado en verde el tema, el versículo que estamos comentando ahorita. Y como dice Jorge, es que nosotros vemos las cosas con visión humana, como juzgamos nosotros los seres humanos, los hombres. Y acordémonos de que el ser humano está contaminado por el pecado. No podemos nosotros pretender juzgar con un juicio justo, como el juicio de Dios, que sí es justo. Nosotros siempre vamos a tener una subjetividad que es propia de la naturaleza humana. Además, ante situaciones, digamos, yo no conozco el contexto completo de lo que ha ocurrido. Tengo una versión, puedo tener 2 versiones, puedo tener 3 versiones, incluso más. Pero las intenciones del corazón solo Dios las juzga. No me corresponde a mí. Y en cuanto a esto, quiero irme a la carta a los Efesios. Ahí sí, Jorge también me va a ayudar, por favor, con la lectura. Sí. No, mientras tanto lo busco. Jorge, no te preocupes. No, perdón, no es la carta a los Efesios, es a los Gálatas. Gálatas capítulo 6. 6. Del 1 al 3. Del 1 al 3. Ajá. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque
el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Hasta el 3. Hasta ahí. Sí. Vean qué interesante. Vean qué interesante lo que la palabra del Señor nos avisa. Primero nos dice el Salmo 86:5 que Dios es perdonador. Bueno, algo que no dije, que es grande en misericordia. Y que es bueno. Bueno, que es bueno. Ahí lo tenés al frente. Correcto. Sí. ¿Y qué dice después? O sea, dice propiamente, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Vean qué interesante. Ahí tienen. Yo pienso como siempre, Dios, hay pactos condicionales y pactos incondicionales, condicionales. Este es un pacto condicional. Porque Dios dice, aunque Dios no hace acepción de personas, como sabemos, pero en este caso sí nos está diciendo, nos está haciendo una diferencia entre unos y otros, entre los que le invocan, ¿qué son los que los invocan? El que lo buscan. Porque lógicamente el que no lo busca, como siempre va a ser perdonador, pero no puede serlo porque no lo está buscando. Es que justamente, Jorge, hacia ahí es donde voy, en este Salmo 86:5. Vean cómo la Escritura nos hace ver estas particularidades acerca de lo que es Dios. Perdonador, número 1. Bueno, es bueno, primero. Número 2 dice perdonador. Número 3 dice grande misericordia para quienes lo invocan. Aquí ahí viene o sea, ahí es donde está la enorme diferencia desde el punto de vista mío o nuestro, ¿verdad? En esa palabra para quienes lo invocan. Solamente para ellos. Ahora, exactamente. Aunque él quiere serlo para todos, pero si es como un hijo tuyo, es un hijo tuyo, no quiere hablar con vos, usted no lo puede ayudar. Exacto. Así pasa con Dios. Exactamente. Y vean qué curioso, cuando alguien ha caído en pecado, repito, no importa si es pequeño, grande o leve ante los ojos humanos, en realidad el pecado es la infracción de la ley. El pecado es pecado, sea pequeño o grande. ¿Verdad? Y así lo dice la Escritura. Todo pecado es una infracción a la ley, que puede ser una infracción pequeñita según nuestros ojos, o enorme según nuestros ojos, pero ante Dios es igual. O sea, pecó, ¿verdad? No hay diferencia en eso. Pero el enorme cambio que está en esto es cuando nosotros invocamos al Señor. ¿Qué es invocarlo? Llamarlo. Señor, necesito de tu perdón. Señor, necesito que tu misericordia se aplique a mi vida. Yo sé, y muchas veces, en situaciones así, hay personas que te condenan, que ¿cómo te dijiste? Te segregan, te apartan. Sí, bueno, esa palabra que usaste. Que te apartan, que te ignoran. Desechan, porque están dando opinión humana. Pero nosotros tenemos que acudir al autor de la vida, al que nos diseñó, al que creó el plan de salvación, al que muestra su amor, según Juan 3:16, por nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, Romanos 5:8. Esa es la gran diferencia. Y hablaba con Jorge ahora de que en circunstancias difíciles, las personas que conocemos son las primeras que se apartan, o empiezan a desecharnos, o nos juzgan. Después hay una labor de carácter satánico, y no se puede decir de otra manera,
en que empieza a acusar tu conciencia. Hiciste esto, hiciste aquello, ya no vales para nada, sos peor que una cucaracha, defraudaste a fulano, a sutano, a mengano, te defraudaste a vos mismo, defraudaste a tu familia, defraudaste a tus amigos, y empiezan a caer esos pensamientos y esas cosas tan horribles, tan feas, que te condenan, te desechan, te hacen peor que, como decía aquel libro, un harapo en el camino, ¿verdad? Yo no sé si leíste ese libro, yo no lo leí, pero fue un libro muy famoso acá en Costa Rica. Un harapo, un trapo tirado en el piso, ahí, un trapo sucio tirado, y te pones a pensar en eso. Y la Biblia enseña otra cosa totalmente diferente. La Biblia te habla de perdón, te habla de misericordia. Es que la base de la Biblia es el amor, y el amor es, como lo dice la misma Biblia, el amor todo lo puede, el amor todo lo soporta, el amor todo lo perdona. Sí, y veamos, otra vez, leamos Efesios 6, del 1 al 3. No, perdón, qué necio. Gálatas 6, del 1 al 3. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Vean la forma en que está escrito. Jorge, despacito, otra vez, por favor. Perdonen la necesidad. Vas a sacar las palabras claves ahí. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle. Es la primera palabra clave para mí. Con espíritu de mansedumbre. Oiga, ¿qué es espíritu de mansedumbre? Es la pregunta. Ajá, ya vamos a ver. Considerándote a ti mismo. O sea, en ese momento tengo que verme a mí mismo, ¿ah? ¿Cómo estoy yo? Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seáis tentado. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Vean, esto es como decía aquel titular de aquel famoso predicador, esto es un mensaje a la conciencia. Esto es algo así como un golpe a la conciencia mía. Sí. Porque vean lo que dice la Escritura. El primer paso, reconocer que Dios es perdonador y expresarle a Él que necesitamos misericordia, ¿ok? Segundo paso, necesitamos restauración. Ahora, ¿pero de quién? ¿A quién voy a acudir yo para recibir restauración? Al hermano al hermano no. A un amigo ahí en una cantina y en medio de los tragos tratar de acallar la conciencia y qué sé yo. A aquel amigo mundano que dice, no te importe, dedícate a otra cosa y ponete a vivir la vida loca. Tampoco. Vean lo que dice esta porción de la Escritura y que espero que muchos de nosotros, me incluyo, aprendamos de ella. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, o sea, voy a poner un ejemplo que no es el caso, y lo repito, no es el caso. Si yo sorprendo a Jorge en un pecado grave, o en un pecado, sorprender quiere decir, me consta, lo vi. Correcto. En esto, o lo vi en aquello. Es un ejemplo, ojo, para los que, no es que estoy diciendo que Jorge haya estado en esa condición. Es que como es el único que está aquí instalado, que le toca recibir el bombardeo del público. Digamos que yo sorprendo a Jorge en algo indebido delante de Dios, ¿verdad? ¿Cuál es mi obligación? ¿Desecharlo
condenarlo, no, es precisamente guiarlo a una restauración. Que es lo que, vea, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu mansedumbre. Vamos a ir despacito, va despacito. Ustedes que son espirituales, no puede ser un carnal. O sea, un carnal ayudando a alguien que ha caído en algún pecado, olvídese, es mezclar fuego con gasolina, ¿verdad? Vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu mansedumbre. ¿Qué quiere decir esto? Restaurar es volver a poner en una posición algo. Restaurar es, se me cayó la taza de tomar café, se me quebró, cojo goma loca y la pego, la acomodo bien y la puedo seguir usando, la restauro. Volver a dar el estado que tenía. Volverle a dar el estado que tenía. Pero no solo es volverle a dar el estado que tenía. Vea cómo dice, con espíritu mansedumbre. O sea, no es que yo sea superior a Jorge. No es que yo sea mejor que Jorge. No, es que guiado por el Espíritu Santo, guiado por la palabra de Dios, yo puedo tomar a Jorge y restaurarlo. ¿Cuál es la goma loca que vamos a usar en ese caso? Pues la palabra de Dios, ¿verdad? Lo que está aquí escrito. En parte de él ya podríamos citar dos ejemplos, Salmo 86:5 y Gálatas 6 del 1 al 3. Ya tenemos dos poquitos de goma loca para restaurar la vida de una persona. Pero vean qué interesante. La escritura es perfecta, es clara, es sencilla y es absolutamente eficaz. Si alguno fue sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu mansedumbre. O sea, restáurelo con tranquilidad, sean mansos. ¿Por qué me dice eso de que debe ser con espíritu mansedumbre? Lo dice el texto, ahí está la respuesta. Considerando a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ahí está la razón de por qué tiene que ser con espíritu mansedumbre. Lo que yo hoy humanamente podría criticar de Jorge, mañana me puede ocurrir a mí. Eso es considerarse a mí mismo. Y lo dice muy claro. No sea. Es considerarse que yo puedo caer en ese pecado. En lo mismo. Sí, correcto, sí. Y es más, y lo dice, no sea que tú también seas tentado. Ahí lo dice. No lo estamos inventando. O sea, cuando un cristiano, un creyente, encuentra de una manera obvia, no es un chisme, no es que le contaron, lo vio. La historia del publicano y la historia del publicano, la historia del samaritano herido. Y el publicano. ¿Verdad? O sea, y del publicano. Ajá. O sea, no es que me contaron, no. Mira, yo vi a Jorge en esto. ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Ir de chismoso a la iglesia? No. Y decirle, mira, hermanos, oremos por Jorge porque vieran que está en tal cosa. No, esa no es la responsabilidad mía. La responsabilidad mía es, si soy espiritual, si quiero seguir la palabra de Dios, la guía de la palabra de Dios, es hablar con Jorge, restaurarlo con espíritu de mansedumbre. Correcto. ¿Y por qué? Ahí lo dice. No sea que yo mismo sea tentado y sea que dentro de una semana o 15 días o 22 días, más bien sea Jorge el que tiene que hablar conmigo. Ya ahí, Daniel, lo que vos me criticabas, ahora lo estás haciendo. ¿Cómo es la cosa? Sí, porque no se trata de venir a señalarle el problema al hermano, porque en eso es lo que puede caer vanagloria. Bueno, y el Señor mismo el Señor mismo mansedumbre, que mansedumbre es simplemente una posición de siervo. De igual a igual. De igual a igual, sí. Recordemos lo que dijo el Señor: deja de ver, no veas la paja en el ojo ajeno, sin quitar la viga que tienes en el tuyo, ¿verdad? Sería lo contrario de este pasaje, ¿verdad? Que yo veo una pequeñita falta en Jorge y me hago el tonto con la enorme falta que tengo yo. Sí, porque la gran falta que tengo yo no me deja verla. ¿Verdad? Entonces, repito, es una observación de carácter bíblico. Y no queda ahí. Dice, no sea que tú también seas tentado. O sea, todos somos susceptibles de ser tentados. Todos. El pastor,
El que se sienta en la banca, el que ayuda en la iglesia, el que nada más pasó por ahí, el que limpia el baño, el que limpia las mesas, el que barre la iglesia, todos somos susceptibles de ser tentados. ¿Eso qué nos hace? Que todos seamos iguales, que todos tengamos la misma posibilidad de ser tentados, pero también la misma posibilidad de ser restaurados. Vean lo que sigue. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Si Jorge está en una situación, si yo lo he sorprendido en una falta, repito que es un ejemplo, mi obligación es restaurarlo y mi obligación es acercarme a él para ayudarlo a llevar esa carga, para compartir esa carga. Ser el buey izquierdo de mi compañero. Sí, los dos llevamos la carga. Las cargas entre dos son más fáciles de llevar, ¿cierto o no es cierto? Correcto. ¿Verdad? Ok, eso es una obligación, cumplir la ley de Cristo. Amarás al prójimo como a ti mismo. ¿En qué se expresa mi amor hacia Jorge? En que, aunque lo haya sorprendido en una falta, yo voy a restaurarlo espiritualmente. ¿Verdad? Recordemos que Dios es perdonador. ¿En qué se manifiesta este perdón de Dios? ¿O en quién? Jorge, ¿en quién se manifiesta el perdón de Dios? Bien, En una persona. En el amor a los demás. No, pero en una persona. Juan 3:16. Juan 3:16, correcto. ¿Verdad? Juan 3:16. Ahí está la clave. Estoy diciendo una cosa y escribo otra. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está el amor de Dios. O sea, si Dios entregó a su Hijo correcto, sí, por nosotros, Romanos 5:8, aunque siendo pecadores, ¿verdad? ¿Quiénes somos nosotros como seres humanos para descartar o desechar al hermano que ha sido sorprendido en una falta? ¿Quiénes? ¿Quién soy yo? Porque si Jesucristo murió por mí. No, y el mismo Jesucristo lo demostró con hechos cuando encontró a aquella mujer que estaba pecando y que iba a ser apedrada. Vean. Que él dijo al final que ni él mismo la juzgaba. No, ni él mismo la condenaba. La condenaba, sí, disculpen. Vean, en el Evangelio de Juan, búsquenlo, le queda de tarea. 4 mujeres, sí. 4 mujeres en el Evangelio de Juan son rescatadas por el Señor Jesús. Y sorprendidas, sorprendidas en el momento, como dice aquí, sorprendidas en una falta. Les voy a decir 2 que me recuerdo, pero hay 4. La primera, la mujer samaritana. 5 maridos has tenido, el que ahora tienes no es tu marido. O sea, muchas cosas se pueden pensar, no lo vamos a juzgar. ¿Y el Señor qué hizo? Pecadora, quedas, ¿cómo es? Segregada, quedas desechada. No, le habló del Evangelio a esa mujer que 5 maridos había tenido y el actual no era su marido. Búscalo ahí, Juan capítulo 4. No, el Señor le mostró su amor, el amor de Dios en Cristo. Y esa mujer pudo comprender que aquel que hablaba con ella era el Mesías. ¿Y qué fue lo que hizo inmediatamente? Fue a su barrio y le comentó a todos: miren, he encontrado al Mesías. Fue relevante para el Señor los 5 maridos y el que ahora tenía que no era su marido. No, eso fue nada más para demostrarle que ella no tenía ningún mérito. Sí, Juan 4, versículo 7 en adelante. Ok. ¿Cuál es la segunda mujer que yo me acuerdo ahorita? Pero repito, hay 4. Esa que acabas de mencionar vos, aquella mujer que fue sorprendida en adulterio.
que cumple con esto de Gálatas capítulo 6. Sorprendida, ahí la vieron con el hombre en su acto sexual. Ahí ella, si la sorprendieron en adulterio, significa que ella era casada. Y la sorprendieron con otra persona. Y el Señor, para no explicar toda la historia, hace algo que le choca la conciencia de las personas que estaban ahí, le golpea la conciencia a las personas que están ahí, y cada uno se fue yendo. Dice desde el menor hasta el mayor, o desde el mayor hasta el menor. ¿Por qué? Porque al verla ahí, siendo espectáculo público, que es lo que a veces hacemos de la gente que cae en pecado, hacer un espectáculo público, el Señor, no sé, el Espíritu Santo trabajó o algo, no vamos a estudiar toda el mensaje de ahí, porque no es el caso de hoy. Pero el Señor, acuérdense que según la ley había que matarla a pedradas. Y lo que se disponía es que aquellas personas que eran testigos del hecho pecaminoso eran los primeros en tirar la piedra. Entonces era muy difícil que alguien diera un testimonio falso, porque era la primera persona que tenía que tirar la piedra. Entonces el Señor se pone a escribir en el suelo, a hacer rayas, a hacer algo en el suelo. Y las personas, como dice el texto, se van yendo, hasta que al final el Señor levanta la vista y solo ve a la mujer ahí. Y le pregunta, palabras más, palabras menos, le pregunta a la mujer: ¿dónde están los que te condenaron? O los que te condenan. Todos se han ido, Señor. Y dice: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Si mal no recuerdo, esas son las palabras más o menos. Y vean si el Señor y el amor de Dios es tan grande. Vuelvo a Salmo 86:5, a Juan 3:16, a Gálatas capítulo 6. ¿Ya encontraste cuál capítulo es? Sí, estamos hablando de Juan 8. Ok, Juan capítulo 8. Del versículo 1 al 11. Ahí está, Juan capítulo 8, del 1 al 11. Vean si el amor de Dios es tan grande que las personas que estaban ahí se dieron cuenta, porque el Señor dijo: el que esté libre de pecado tire la primera piedra, ¿verdad? Eso es lo que dice. ¿Quién estaba libre de pecado? De los presentes ahí, Jorge, examen de razonamiento. De todos los que estaban, la señora sorprendida en adulterio, el Señor Jesús y algunas personas que la vieron, la sorprendieron en el acto mismo del adulterio. Esas son las palabras que usa. ¿Quién está libre de pecado para poder condenarla? ¿Quién? Decime, Jorge. Examen de razonamiento. ¿Quién dice? No, ¿quién está libre de pecado? ¿Hay una persona libre de pecado? ¿Quién? ¿Ninguno? Sí, claro. Bueno, Jesucristo. Exactamente. Exactamente. ¿Sí, no? El único, el Señor dice: quien esté libre de pecado, tire la primera piedra. Ahí es donde las personas empiezan a reflexionar. Efectivamente toca sus conciencias y se van dando cuenta que ninguno es digno, porque Romanos 3:23 está en ellos: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Correcto. Entonces ninguno tiene autoridad. Pero ¿quién sí está libre de pecado? Jesucristo. Jesucristo, al estar libre de pecado y ser Dios mismo, podía tirar la piedra. ¿Lo hizo? No lo hizo. ¿Por qué? Porque Dios no se puede negar a sí mismo. ¿Por qué no lo hizo? Porque Dios es grande en misericordia y es perdonador. Entonces, ¿cuáles son las últimas palabras que le dice a la señora? Jorge, vos que lo tenés ahí. Lo que le dice él a la señora. Ajá. Jesús simplemente, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿a dónde están los que te acusan? Ajá. Los que te acusaban.
Ninguno, le contestó ella. Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Esa es la solución. Ve, eso se ve, Gálatas capítulo 6, demostrado, puesto en práctica. Eso que dice, si alguien fuera sorprendido en alguna falta, la señora en adulterio, ustedes que son espirituales, restáurenle. Esto es lo que hizo el Señor Jesús con ella. El paso 2, el primer paso, reconocer que Dios es perdonador. Segundo, reconocer que Él es misericordioso para quienes claman a Él. Tercero, hay una restauración, y eso fue lo que hizo el Señor Jesús, restaurar a la señora, y le dice, vete y no peques más. Ya, ahí murió, ahí se acabó el asunto, no hay más, ahí quedó, esto quedó entre nosotros, vaya, no peque más, o sea, no, que no se repita, como decía mi papá, que no se repita, ¿verdad? Que no se repita, le decían a uno, yo no sé si a usted decían Jorge cuando estaba chiquillo, Jorgito, No lo vuelvo a hacer. Exacto, no lo vuelva a hacer, que no se repita, Jorgito, esta se la perdono. Dios mío, cuesta tanto eso. Y el Señor Jesús le dijo eso. Sí. Pero ¿saben qué sigue después? Ya como para ir terminando. Primer paso, recuerde, Dios por naturaleza es perdonador y grande misericordia con los que lo invocan. Segundo paso, esto quiere decir, acérquese usted a Dios y diga al Señor, perdóname. Señor, perdóname. Segundo paso, restauración. Bueno, necesito de alguien que me dé apoyo, porque efectivamente yo quiero volver a los caminos del Señor, habiendo tanta gente que está afuera, ¿verdad? Y fuera de las iglesias hay multitud de creyentes que están desechados. Completamente están apartados. Apartados porque están mal informados, pienso yo. No, porque nosotros, los que hemos tenido responsabilidad en el ministerio, hemos actuado mal. En vez de hacer lo que dijo el Señor, vete y no peques más, vete y no vuelva más. Así como dicen, ¿verdad? como el asunto de la página blanca y el punto. Sí. Vemos el punto y no Okay. O sea, no quiere decir que tenemos que ser alcahuetas, ojo, ¿ah? No quiere decir que tenemos que ser alcahuetas, no, porque hay un proceso de restauración. Pero no es decirle al hermano en Cristo, sorprendido, repito, sorprendido, ¿verdad? Vete y no vuelvas más, no. Hermano, Dios lo ama. Hay que decirle lo que Jesucristo dijo. Exacto. Entonces, restaurarlo. Y no peques más. Ok, ahora, ¿qué sigue después? Y ya si Dios quiere, ya vamos a ir terminando. Vamos al Evangelio de Juan. Capítulo, ya les digo. Evangelio de Juan. A mí me gusta mucho esta expresión. Voy a buscarlo aquí. Recuerden que hoy estamos haciendo un estudio diferente sin la guía que usamos, así es que por eso es que estamos buscando algunos textos para ir complementando el estudio. Y así es que vos estás buscando, puedes buscar ahí en el teléfono, ¿verdad? Sí, correcto. Buscate ahí donde dice confirma a tus hermanos. Se lo dice el Señor a Pedro. Está ahí mismo en el Evangelio de Juan. Es cuando el Señor le dice a Pedro que Satanás lo ha pedido para zarandearlo. Bueno, tal vez puedo buscar por zarandear. Zarandearte. Eso está en Lucas, ¿no? Bueno, puede ser que esté en Lucas, sí. Vamos a ver.
Ok, Lucas 22, 31. Sí, correcto. Vean lo que, léemelo por favor. Lucas 22, 31. Voy, segundo. Si no, aquí yo la tengo. Bueno, y si usted quiere, pero no perder tiempo. Dice Lucas 22, 31, ahí lo tienen en la pantalla, espero que se vea más o menos. Dice el Señor a Pedro, Dijo también el Señor: Simón Pedro, Ajá. y aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿y qué dice el 32? Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Vean qué interesante. Confirma a tus hermanos. Vean qué interesante lo que pasa aquí. Recordemos cómo Jesús trató con la mujer sorprendida en adulterio, ¿verdad? Cómo la sorprendió, cómo trató con ella, perdón. Y veamos aquí cómo trata con Pedro. Primero, Jesús le anuncia a Pedro que Satanás va a hacer algo con él, porque dice: he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y sigue, dice: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Número 1, como al margen, Satanás no puede actuar por su propia iniciativa, sin autorización de Dios. Porque vea que dice: Satanás os ha pedido. O sea, Satanás no podía actuar en Pedro sin una concesión divina. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué fue lo que ocurrió? La negación de Pedro a Jesús en el proceso de su captura y llevada ante las autoridades. ¿Se acuerdan que él lo negó 3 veces antes de que el gallo cantara 2? Ahí está, Satanás actuó en Pedro de manera que negara, que no es poca cosa, que negara al Señor Jesús. Es más, dijo palabrotas, maldijo y no sé qué cosas. Ahí está escrito en la Biblia, lo pueden leer. Pero vean qué interesante cómo el Señor ve más allá. El Señor, y aquí es donde los seres humanos tenemos que aprender. El Señor ve mucho más allá de las personas, ve mucho más allá de las circunstancias. El Señor no te ve a vos en esa circunstancia, en ese problema que estás padeciendo, en esa situación, sino que ve más allá. ¿Qué es lo que dice? Yo he regado por ti, Jesús intercede ante el Padre por nosotros, lo dice la Escritura, para que tu fe no falte, o sea, que se mantenga fe, que no pierda esa fe en Cristo. Y tú, vean lo que le dice, subrayen eso en su Biblia: una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Una vez vuelto. Jesús no desechó a Pedro. Es más, ya sabía lo que iba a pasar. ¿Ustedes no creen que Dios o Jesús no saben lo que usted y yo vamos a vivir en un mes, en una semana, en un día, en un año, en 5 años? Claro que lo saben. Bueno, aquí viendo yo palabras sinónimas, Ajá. de confirmar o de confirma, dice 2 cosas que me llaman la atención. Confirmar la verdad, ¿ah? O corroborar la verdad, mejor dicho, y luego afirmar de nuevo, ¿sí? Dar más seguridad. Ok, vean, sí, gracias Jorge. Vean qué interesante. Imaginemos la escena. A mí me gusta que uno imagine la escena. A las 10:30 coges el bus, ¿verdad? Tranquilo, Sí. no se preocupe. No, pero ahí puedo hasta la hora, no se preocupe. Jorge viaja 30 kilómetros en bus, de allá para acá y de aquí para allá. Por eso es que le hago la pregunta para los que nos están viendo. Hoy ha sido como muy coloquial el asunto. Bueno. Sí, bastante. Bonito. Entonces, vean qué interesante. Imaginemos la situación. Ahí el Señor y Pedro están juntos y Pedro le dice, como si yo le dijera a Jorge, ¿sabes qué?
te va a pasar esto. Vas a pecar, me vas a negar. El Señor Pedro negó a Jesús, no es poca cosa. O sea, no fue una mentirita, no fue... Y ese negar es como rechazarlo. Es más, ni lo conozco, no sé quién. léanlo, búsquenlo. Cuando a Pedro le interrogan y le dicen, tú eres de los mismos. Es más, le dicen, hablas como ellos. Y Pedro dice, no lo conozco, no soy de ellos. Es más, ahí dice, no recuerdo la palabra exacta, pero dice que dijo palabrotas. O sea, y es más, creo que hasta maldijo, creo. Léanlo, les queda de tarea leerlo. Pero vean los pasajes paralelos donde se relata este hecho, que Pedro está ahí viendo de lejos cuando Jesús es presentado a las autoridades. Léanlo y van a ver que Pedro negó al Señor, pero además dijo palabrotas, maldijo, dijo cosas feas, que no se pueden repetir por aquí, por supuesto, pero dijo palabrotas, negó al Señor. Pero vean lo que le dice el Señor aquí: he rogado a ti que tu fe no falte, y subrayen esto: una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué le estaba diciendo al Señor? Sabe que Satanás lo pidió para que pasara esta prueba. Es más, no es una prueba pequeña, me va a negar a mí, el Señor que va a morir en la cruz por usted. Me va a negar. Pero ¿sabe por qué le digo que subraye? Subraye una vez vuelto. El Señor ya sabía que Pedro iba a regresar. El Señor conocía Salmo 86:5. El Señor conocía Gálatas capítulo 6, por supuesto. Lo que no conocía, y eso que era el jurar de Dios. Por eso, pero veamos esto. Es que el asunto es grande. El Señor ve más allá. El Señor no ve la circunstancia. El Señor ve el regreso de Pedro. El Señor ve el regreso de Jorge. El Señor ve el regreso de Daniel, el regreso de Marvin, el regreso de Isabel, el regreso de Eliet, el regreso de Beatriz, el regreso de Lidia, el regreso de Francisco. Estoy viendo aquí a los que regularmente se congrega, el regreso de Marcos, la bienvenida a Isabela y a doña Yesenia, el regreso de doña Tere. Eso es lo que ve el Señor, ese regreso. Ahora hablábamos temprano, Jorge y yo, de la parábola del hijo pródigo, como el padre esperaba el regreso de su hijo. Y el Señor le está diciendo aquí: una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Es más, no solo va a regresar a una posición de liderazgo, porque confirmar era afirmar. ¿A quiénes? A los apóstoles. A ver, aquí en nuestro ambiente, cuando a alguna persona del liderazgo es sorprendida en algún pecado, ¿qué es lo que se hace? Se desecha. No se le restaura. Y no se le dice: ¿sabe qué, fulanito? Vamos a este proceso de restauración para que usted se reincorpore y regrese. Como le dijeron a alguien: mire, usted no regrese. No regrese. Qué poca misericordia cristiana tenemos, me incluyo. Y usted me va a decir: bueno, pero hermano Daniel, pero eso lo dice ahí. Veamos Juan, veamos Evangelio de Juan, ahora sí, y vean lo que ocurre aquí. Juan capítulo 21. Juan capítulo 21, versículos del 15 al 19. Cuando hubiesen comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: apacienta mis ovejas. Volvió a decirle la segunda vez:
Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta a mis ovejas. ¿Cómo le había dicho en Lucas? Una vez vuelto, ¿qué? Confirma a tus hermanos. Confirma a tus hermanos. Sí. Aquí afirma. No, confirma. O confirma. O sea, el texto bíblico dice confirma. Sí, correcto. Okay. Confirma. Pero vean qué interesante. Muere el Señor, resucita, y aquí se encuentra a Pedro junto con otros discípulos que están pescando. Y bueno, ustedes pueden leer el contexto ahí. Pero el asunto es este. El Señor se acerca a Pedro. ¿Y sabe qué le recuerda? Pedro, tenés una misión. Y se lo dice 3 veces. Sí. Pedro, te recuerdo que tenés un llamado. Jorge, te recuerdo que tenés un propósito. Jorge, te recuerdo que vos fuiste llamado a esto. Daniel, fuiste llamado a esto. Y los seres humanos no hacemos eso. Una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y aquí el Señor viene, se acerca a Pedro y le dice, Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Al final Pedro se entristeció de lo que le dijera tercera vez, ¿me amas? Mucha gente entra aquí en los detalles y dice en griego fileo o en griego ágape. No, está bien, hay que entrar en esos detalles si quieren. Pero ¿cuál es la idea? Pedro, usted me ama. Apacienta mis ovejas, cuídelas. Y lo dice 2 veces. 3. No, pero... Una dice corderos. No, pero 3 veces se lo dice. De apacentar. Apacienta, lo dice en el versículo 20. Apacienta mis corderas, pasaré a mis ovejas y... Lo dice en el 15 y lo dice en el 17. Pero ¿sabe qué es esto? Para mí es maravilloso porque es un recordatorio del Señor que dice, Jorge, yo te llamé. No, pero eso es un llamado. ¿Qué estás haciendo aquí pescando, Jorge? Yo te dije, una vez vuelto, confirma a tus hermanos y ahora te veo pescando. Y vean qué curioso, el amor de Pedro hacia el Señor no había cambiado, a pesar de que lo negó. Tú sabes que te amo. O sea, Pedro le dijo, Señor, usted sabe que yo lo amo. Señor, usted sabe que yo lo amo. Mire, cuántas personas que hemos despreciado, rechazado, segregado, realmente aman al Señor. Y nosotros, seres humanos, hemos cortado su llamado por asuntos legalistas, subjetivos, parcializados y cualquier otra cosa que uno quiera. Pueden ser bien intencionados, ojo, lo digo. Yo espero que muchas de esas situaciones no hayan sido con mala intención. Casi estoy seguro que todos han sido con una sana intención de no contaminar a la congregación. Pero no hay restauración. Y truncamos una carrera ministerial, un servicio al Señor de una persona como Pedro que ama al Señor. Solo por nuestras cosas personales. Por no pedirle al Espíritu Santo, Señor, guíenos, ¿qué hago yo con esta persona que fue sorprendida en esta situación? Yo quisiera que no esté aquí más, que se vaya, porque es mal ejemplo para los demás. Y sí, tal vez sea mal ejemplo para los demás. Pero qué mejor ejemplo cuando veamos a esa persona restaurada, Jorge. Eso es lo mejor. Muchísimo mejor. Claro. Mira, es que Jorgito hizo tal cosa y ve que torta se jaló y todo el mundo se dio cuenta y tal y cual. Pero
Mejor cuando, mira, Jorge fue restaurado, ahora está sirviendo con más ganas, con más amor. ¿Sabe por qué, Jorge? Porque entendió Salmo 86. Eso es lo que te iba a decir ahorita. A veces uno mismo comete el error de retirarse o apartarse. Salmo 86:5, por donde empezamos. Y entonces simplemente se desecha, olvidando que, como lo acabas de decir, que Dios lo que quiere es que, o sea, cuando Dios utiliza a una persona, y no digo en mi caso, estoy hablando en general, cuando Dios quiere utilizar a una persona, Él sabe por todo lo que va a pasar. Él conoce, como Él conoce todos los tiempos, sabe exactamente que esa persona le va a fallar como le falló Pedro. Pero ¿qué hizo el Señor? Lo restauró, le acordó a qué fue llamado y simplemente le dio tiempo. Así es como yo lo veo, yo estoy visualizando, no sé si fue así, pero yo lo tomo en mi caso. Le dio oportunidad que él mismo se restableciera, lógicamente con el amor de Dios y con la ayuda de Espíritu Santo, para que él volviera se enfocara en lo que tenía que hacer. Jorge, ¿quién soy yo, Daniel Guzmán, o cualquier ser humano, como dice Marvin, el más rayado de los pastores, ¿verdad? Como dice Marvin, el más rayado de los pastores? ¿Quién es el más rayado de los pastores para truncar la carrera ministerial de alguien? Un legítimo llamado del Señor. ¿Quién es? No, Nadie. Yo no morí en la cruz. El más rayado de los pastores que haya en este planeta no ha muerto en la cruz por los pecados de todo el mundo. Y la Biblia. Vos lo acabas de decir con el ejemplo de la samaritana. ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo siendo el único que la podía pedir? Vea, o sea, hermanos, seamos más misericordiosos, tengamos presente todo esto. Pensemos como Dios y actuemos como Dios. Bueno, actuemos como Dios, no, actuemos en el amor de Dios. Cuando me decís eso, me pongo a pensar yo en mí mismo y casi siempre, como estábamos hablando, pensamos como Jorge Cabezas o como Daniel y nos desechamos o desechamos a otra persona, claro, teniendo que pensar y actuar como Jesucristo. Sí. Vea, Romanos 11:29 y ya vamos terminando. Si no, Jorge va a llegar a las 5 de la tarde en su casa. No hay problema. Ok. Romanos 11:29. Perdón. Romanos 11:29. Sí, señor. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Si Dios le dio un don a Jorge Cabezas y llamó a Jorge Cabezas para ser misionero en X lugar en donde el Señor lo lleve, ¿quién soy yo para entorpecerlo? ¿Quién es, como dice Marvin, el más rayado de los pastores para entorpecer el ministerio de alguien? Hay que restaurarlo, por favor, hay que restaurarlo. Porque el llamado a Jorge, a Marvin, a Daniela, a Isabel, a cualquiera, es irrevocable. Yo no puedo alterar o romper el llamado que Dios ha hecho a alguna persona. Yo no lo puedo hacer. Es más, tal vez lo puedo hacer, no lo debo hacer. O sea, yo no puedo estorbar. Si el Señor llamó a Jorge Salado a una obra, y por A o por cierta razón, Jorge en este momento tiene, igual que lo tuvo Pedro, su ministerio interrumpido, pero no terminado. ¿Quién soy yo para estorbarlo? ¿Quién soy yo para estorbar o entorpecer el llamado que Dios, el llamado legítimo, y lo digo así, el llamado legítimo de Dios a una persona? Si es irrevocable, ¿quién soy yo para entorpecer el ejercicio de los dones espirituales a alguien? No puedo, no debo. Que a veces caemos nosotros mismos, perdonando la palabra, no sé si la gusta, pero caemos en legalismos. Eso es. ¿Por qué? Porque yo quiero actuar como a mí me parece que debe actuarse. O como yo creo que tiene que... la Biblia se sabe que no es de interpretación personal, sino debe interpretarse siendo espiritual, de forma espiritual.
Entonces caemos en el error de interpretarla a como nosotros creemos que tiene que ser, olvidándonos como Dios dice que sea. Vean, ¿cuántas veces he dicho que ya voy a terminar? No se preocupe, ya le dije, esta es la N vez que lo digo. Pero vean, esto hay dos maneras de comprenderlo. Número uno, vamos a escribir aquí, desde mi punto de vista personal. Es decir, por donde empezamos. ¿Verdad? El Salmo 86:5. ¿Verdad? Dios me perdona. Es su naturaleza. Esa es la primera forma en que yo lo debo ver. Para mí. O sea, para no sentirme segregado, apartado, sin esperanza de restauración, con el ministerio la palabra para mí es desechado, con el ministerio mío en ruinas, tanto que me gustaba, tanto que amaba al Señor, yo me dedicaba tiempo, sacrificaba madrugadas, estudiaba la palabra, la compartía, vos hacías lo mismo, viajabas a Nicaragua, ibas allá, compartías con otros hermanos, invertías tiempo, invertías vida, y de un momento a otro a alguien se le ocurre que hay que cortarla, ese ministerio. Entonces, desde el punto de vista personal, todo esto. Desde el punto de vista de yo que soy testigo, como dice Gálatas 6, de que sorprendí a un hermano, entonces voy a ponerlo así, desde el punto de vista voy a ponerlo así entre comillas, ojo, es entre comillas, del juzgador. O sea, de quien está viendo desde afuera. Ya no estoy viendo. Yo, Daniel, cometí un pecado y entonces empieza todo ese proceso de que me anulo, me castigo, me acuso. Bueno, en realidad es Satanás que me acusa, etcétera, etcétera. Entonces yo me voy haciendo a un lado, la otra gente me va haciendo más a un lado y al final quedo en un rincón nulo ministerialmente. La otra persona es desde el punto de vista de la persona que está afuera, y veo a esa persona que cayó en pecado por A o Z razón, y entonces en vez de juzgarlo, en vez de sentirme yo superior a él porque yo no he caído en ese pecado, y el Gálatas me dice, considérese a sí mismo, no sea que usted mismo sea tentado, ¿verdad? Se nos olvida eso. Entonces yo me siento más grande, más espiritual, más fuerte, taca. Entonces yo lo desprecio. Exactamente como cuando una persona cae en un hueco. Usted para allá y nosotros los espirituales acá. Fariseísmo, legalismo. Si yo tengo, o usted tiene, quien nos está viendo, actitudes de que aquel cayó y por lo tanto yo soy mejor, arrepiéntese. Gálatas nos dice, no sea que usted mismo sea tentado y después la cosa sea peor, sea usted el que esté en aquel lugar. En ese caso, yo debo ir a la palabra, yo que estoy viendo al hermano caído, yo debo ir a la palabra, según Gálatas 6, y decirle en amor, hermano, tome mi brazo, yo lo acompaño. Amén, sí, correcto. No para alcahuetearle su pecado, sino para restaurarlo, para que una vez vuelto confirme a sus hermanos, para que una vez vuelto continúe con su ministerio, porque los llamados y los dones y el llamamiento de Dios, ¿sabe qué? Nadie lo puede eliminar, ni yo, ni San Pancracio, ni como dice Marvin, ni el más rayado de los pastores. Nadie. Creo yo, estoy hablando por mí, que puede ser más pecado que alguien impida el ejercicio del ministerio y de los dones de una persona, que los estorbe al propio pecado que cometió esa persona, porque yo me le estoy atravesando al propósito de Dios en esa persona. Si es una piedra de tropiezo.
totalmente, pero me vuelvo una piedra de tropiezo no por mi pecado, sino por mi legalismo, por mi fariseísmo. O por mi arrogancia. Por mi arrogancia, por no tener ese corazón perdonador, ese corazón de misericordia para con el hermano caído. Amén, amén, amén. Entonces, vea que lo podemos ver desde dos puntos de vista. Y cuidado si este no es muy grave también. Si yo digo, con ese no me vuelvo a juntar. No, es que mira, no, es que ella se hizo tal cosa, o esa hizo tal cosa, de lejitos. No, al contrario, si yo estoy viendo, repito, si yo estoy viendo, yo me le acerco. ¿Te puedo ayudar, Jorge? Yo sé que estás pasando por esa situación, o yo mismo te vi, Jorge, te agarré en aquello. Es un ejemplo. Es que ya desde el momento en que el punto de vista 2 del juzgador es muy delicado. Sí. Que puede caer en dos aspectos, según lo que dijiste ahora. El juzgador, que lo que hace es juzgarlo y desecharlo, o el juzgador que simplemente lo desecha, porque para mí lo más problemático es juzgar esa palabra juzgar para mí es muy grande, muy problemática, porque casi siempre actuamos con un juzgamiento humano. Dios todo lo perdonó en Cristo. Porque nosotros en ese sentido lo que tenemos que hacer, como es un espíritu que es el juzgador. De mansedumbre, aquí lo dice. No le encuentro un calificativo o un apelativo. O sea, no nos sentemos nunca en el tribunal de jueces. No nos corresponde. Sentémonos en la silla de restauradores. Prefiero mil veces eso sí. Sentémonos en esa silla. En ese caso un tercer punto, el punto de vista del restaurador. Y acompañemos al hermano caído. ¿Para qué? Para que pueda volver a servir. Y para que lo haga con mayor ímpetu. Y saben que hay una frase del Señor Jesús que Él dice: a quien más se le perdona, más ama. Palabras más, palabras menos. Él lo dice. Quien ama más, a quien se le ha perdonado más. ¿Y saben qué es lo que pasa? Que efectivamente a quien se le perdona poco, poco ama. A quien ama más, a quien se le perdona más, más ama. Entonces, este hermano, esta persona que es restaurada, como dice Jorge, y dice la palabra, va a amar más. Ese va a ser el fruto. ¿Perdón? Lucas 47 está eso. Ah, pero ¿qué capítulo? Lucas 7:47. Vamos a ver qué dice. Lucas 7:47. Por lo cual le dijo que tus muchos pecados te son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. ¿Ve? Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Amén. Ahí está. Bueno, hermanos, hermano Jorge, hermanos que nos han seguido por las redes sociales, vamos a terminar ahora sí, vamos a terminar acá. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra, por el mensaje de hoy, un poco diferente, como les digo. Y le voy a pedir al hermano Jorge que pase por acá y que nos despida en oración. Jorge. Bueno, Señor, infinitas, te damos las gracias porque sabemos que tu amor es infinito, tú eres bueno, eres perdonador, y también como dijimos, el llamamiento después de que nos salvaste, nos redimiste, nos diste posición de hijos, es que seamos sobre todo llevemos tu evangelio y llevemos la salvación por doquier. O sea, la evangelización es nuestro mayor ministerio, Señor.
te pido perdón porque en algún momento no lo hemos hecho, y te pido que nos ayudes a todos a entender de que el mayor llamamiento es que seamos instrumentos en tus manos y que cumplamos tu voluntad por doquier y de la forma que tú quieras. Ayúdanos, Señor, entonces, así como tú nos perdonas, que nos perdonemos a nosotros mismos y que por medio de tu palabra nos restauremos nosotros también y que ayudemos a otros a restaurar realmente su vida, su llamado y todo lo demás, para que seamos realmente instrumentos útiles a ti y que cumplamos el ministerio de la evangelización, para que el remanente que está esperando por ti sea lleno de conocimiento y verdad y por consiguiente de vida eterna. En nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén.